Estamos contentos porque nos encontramos en un nuevo día para estudiar la palabra de Dios y hoy vamos a hablar de un tema que tal vez a veces no lo vemos tan directamente en la Biblia, porque puede ser que lo pasemos leído de largo, pero aquí en la lección se nos hace un énfasis en esto: una esposa para Abraham. Ya vamos a entrar en detalles, pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre querido, gracias te damos porque cada cosa que tú nos enseñas en tu palabra nos ayuda para fortalecer nuestro caminar contigo. Y hoy necesitamos de tu Espíritu Santo y por eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, estos días hemos estado hablando sobre temas con notas tristes, por ejemplo, la muerte de Sara, ya hablamos de ello, pero también con notas alegres y con muchas lecciones, como por ejemplo una esposa para Isaac, que veíamos el día de ayer, y cómo Dios iba conduciendo estos eventos. Pero ya Abraham está entrado en años y con toda franqueza resulta algo sorprendente que en la Biblia se nos presente la idea de, bueno, Abraham todavía va a necesitar casarse, e incluso en este caso cuando se casa, la Biblia nos dice que tiene varios hijos con la esposa, con la segunda esposa que tiene. Pastor, en este contexto, ¿por qué se incluyó este relato en la Biblia? ¿Qué lecciones podemos extraer de ahí para nuestra vida espiritual? Muy bien. La promesa que Dios le había hecho a Abraham era que sería padre de muchas naciones. Recordemos que al principio hubo una lucha para realmente materializar esa promesa. Después del error que comete con Agar, Abraham tiene con Sara un hijo, pero solamente uno, Isaac, que era el hijo de la promesa. Pero para ser padre de muchas naciones necesitaba más hijos. Sí. Y Abraham, finalmente, en Génesis capítulo 25, ahí se establece, Abraham se casa nuevamente después que muere su esposa, su querida esposa Sara, se casa con una mujer que se llama Cetura, que es un poco incierto para nosotros realmente la identidad de quién puede ser esta mujer. Sin embargo, creo que podemos repasar aquí algunos pasajes, porque esto viene justo después de ese capítulo más largo que hablábamos el día de ayer, del capítulo 24, que era el matrimonio de Isaac, pero ahora en el capítulo 25, yo creo que podemos leer los primeros 7 versículos, porque ahí tenemos incluso hasta el recuento del final de la vida de Abraham. Claro que sí. Bueno, dicen los primeros 7 versículos de Génesis 25 así: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Avida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Abraham dejó a Isaac todo cuanto tenía. A los hijos de sus concubinas les dio Abraham regalos, pero cuando aún vivía, los separó de su hijo Isaac, enviándolos hacia las tierras del oriente. Los días que vivió Abraham fueron 175 años. Muy bien. En esta sección de Génesis capítulo 25 es que tenemos la última aparición de Abraham aquí en el relato bíblico. Y vaya que interesante esta aparición. Dice, tomó otra mujer, Cetura. Algunos han conjeturado que ella era la misma que Agar. No lo sabemos realmente. Sí. Y si cambió el nombre, ¿por qué? No tenemos idea. Pero independientemente de quién haya sido, es interesante que el versículo 6 como que dice cuál era el rol o de dónde había provenido esta mujer: a los hijos de sus concubinas. Y eso está incluyendo a Cetura. Así que probablemente ella era una concubina. Pero bueno, son solo algunas perspectivas aquí que nos da la Biblia, pero está hablando acerca de muchos hijos que tuvo. Pero había una diferencia: aunque los hijos son importantes y los menciona, no se compara con el hijo de la promesa, a quien Abraham le da todas sus bendiciones, que es Isaac. Yo creo que este relato está aquí para contarnos, bueno, cuán humano era
Abraham. Claro. Cuán vital también se cumplió la promesa que Dios le había hecho. Mira, tú vas cuando lo llamó, le dice, tú vas a vivir muchos años, vas a morir en buena vejez, porque aún arriba de los 100 años, pues está teniendo varios hijos, y esto realmente nos da también a entender que la promesa que Dios le había hecho de ser padre de una multitud de hijos, de una multitud, de una descendencia muy grande, pues siempre se iba a cumplir. Amén. Bueno, y el capítulo 25 de Génesis resulta bastante interesante porque ya se nos presentó esta, digamos, genealogía, esta mini genealogía. Luego más adelante se nos presenta la genealogía de Ismael, lo cual es curioso porque de nuevo ahí se está cumpliendo la promesa, como bien decía nuestro pastor, porque es descendiente de Abraham, Ismael. Pero quisiera centrarme, pastor, en eso que usted decía, cómo Isaac, por ser el hijo de la promesa, es tan diferente. Entonces, ¿qué implicaciones tenían las bendiciones que recibía Isaac? Y creo que esta pregunta es relevante porque además de que nos recuerda lo que ya vimos, pone las bases para lo que vamos a seguir estudiando con otros personajes en los que la bendición de la familia está en juego. Correcto. Y saben que el hecho de que después del capítulo más largo, que es el 24, se narre esto del nuevo matrimonio de Abraham, de su muerte, y se narre también una breve genealogía de Ismael y de su muerte, porque ahí en el capítulo 25 y el versículo 17 dice, los años de la vida de Ismael fueron 137, exhaló el espíritu de Ismael, murió y fue reunido a su pueblo. Todo esto es para mostrar ahora esa nueva figura que emerge sustituyendo a Abraham y a Sara, que es Isaac. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque ahora Isaac, juntamente con su esposa Rebeca, son los que van a continuar con esa bendición que Dios le había dado a Abraham Amén. Y a Sara. O sea, ellos continúan con la bendición. Y esto es muy importante, hermano Gerson, porque no son todos, y usted lo mencionó muy bien, no son todos los que siguen adelante con la línea espiritual. A veces cuántos padres pues tienen hijos y padres fieles, piadosos, mueren y sus hijos no siguen ni siquiera en la iglesia, mucho menos activamente al Señor. Muchas veces sucede eso, pero siempre hay alguien que continúa con la línea espiritual. Pasemos tal vez más allá de lo físico, de ser padre o hijo en la carne, y hablemos espiritualmente. ¿Cuántas iglesias a veces hay un buen líder? A mí a veces me han escrito algunas personas decir, pastor, ¿qué haríamos si el día que muera fulano de tal aquí en la iglesia es el que mueve la iglesia, es el que vamos a hacer? Y siempre tenemos que estar pendientes de que las nuevas generaciones puedan continuar donde las generaciones anteriores han dejado el estandarte. Entonces, ese es el propósito de todo esto, como usted lo dijo, mini biografía, de decir que Abraham muere, de decir que Ismael muere, para centrarse en la persona de Isaac, porque a través de Isaac pues va a continuar esta descendencia, y sabemos que posteriormente vendrá el establecimiento de las tribus de Israel. De paso, llama la atención que Isaac vivió más que Abraham y más que Ismael, porque Abraham vivió 175 años e Ismael vivió 137. No hemos llegado a esa altura, pero Isaac vivió 180 años. Imagínese. O sea, tuvo una vida muy grande, y no hay duda pues que también él vio la bendición de Dios. Bueno, y hablando de eso, la bendición de Dios, creo que entonces Isaac también recibió parte de lo que recibió Abraham, que usted mencionaba, y que lo dice el verso 8 de Génesis 25, exhaló pues el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y estas palabras son muy interesantes, buena vejez, anciano, lleno de años. Estaba en armonía con el hecho de que Dios le había prometido también eso a Abraham, una buena vida, a pesar de los problemas que pueda haber, porque Abraham mismo los enfrentó. Pero esto, pastor, ¿qué nos dice sobre cómo pudo disfrutar Abraham de las bendiciones de Dios, aunque él mismo pudiera estar consciente de que no estaba en la patria mejor? Hebreos dice de que Abraham estaba consciente de eso. ¿Cómo ahora vemos a Abraham disfrutando de todo lo que puede aquí, sabiendo que todavía tiene algo más adelante?
Correcto, creo que esa es una pregunta muy importante porque yo estaba tratando de ver qué significaban esa frase, buena vejez, anciano y lleno de años. Noten que, tal vez voy a comenzar por esto, Abraham murió, finalmente murió, Sí. porque todo ser humano, pues en esta tierra lo que tenemos seguro es la muerte. Así es. Seamos hijos de Dios, no seamos hijos de Dios, como usted quiera. La muerte es segura, es una realidad para nosotros y no tenemos que extrañarnos. Duele, no tenemos que asustarnos, duele, pero es una realidad. Sin embargo, dice que él cumplió el propósito para el cual Dios lo había llamado. Amén. Pero la frase que más me llama la atención es lleno de años. ¿Qué significa eso? Y se dice que esta palabra significa satisfecho. Amén. Ahora, es un caso raro, porque recuerden ustedes, en Eclesiastés Salomón dijo que un hombre que vive debajo del sol jamás podrá estar satisfecho. Sí. Y ahora vemos que Abraham alcanzó esa plenitud, alcanzó esa satisfacción en la vida. Eso no es fácil. Pregúntale a cada persona que usted se encuentre, ¿usted está satisfecho con su vida? ¿Usted se siente bien? Ahora tenemos casos que ni siquiera hay que llegar a la vejez. Ahora hay niños con depresión, Sí. con ansiedad, con otros desórdenes, bueno, psicológicos. La pandemia aceleró muchas cosas. Ahora aún desde la juventud hay en algunas, por supuesto, situaciones, hay un cierto tipo de depresión incluso colectiva. Pero Abraham a los 175 años estuvo pleno, estuvo satisfecho. No hay duda que Abraham creyó plenamente y confió en las promesas de Dios. ¿Y saben cuál era la fuente de eso? Ya lo dije. La Biblia dice que Abraham era profeta. ¿Por qué Dios le reveló tanto a Abraham? Porque él se abrió a Dios, abrió su corazón a Dios. Eso le dio plenitud. Y aquí, por favor, esto es muy importante. Dios no hace acepción de personas. No es que Dios dice, a aquel voy a escoger. No, es que Dios escogió a Abraham, porque él más adelante se lo dice a Isaac. Mira, tu padre oyó mi voz, Sí. anduvo, guardó mis mandamientos, anduvo en mis caminos. O sea, Dios lo favoreció tanto, le dio tantas revelaciones de incluso cómo iba a ser el sacrificio de Cristo y lo puso como un ejemplo al intentar sacrificar a su propio hijo. ¿Por qué Dios le dio tanto? Porque él estuvo dispuesto a recibir tanto. Amén. Creo que esa va a ser la clave. La satisfacción en la vida entonces será proporcional a mi relación con Dios. Qué excelente lección y qué maravillosa lección, porque nos dice que todos tenemos la oportunidad de tener esa satisfacción de, si llega el momento de nuestra muerte, pues hacerlo confiando que el Señor tiene algo mejor para nosotros siempre y que hemos recibido grandes bendiciones. Pastor, creo que podemos orar por esto y pedirle al Señor que nos ayude a tener esa sensación de cumplir nuestra misión, porque creo que en parte la satisfacción de Abraham estaba en que, quieras o no, se veía como alguien que sí había cumplido lo que Dios le había pedido acá en esta tierra. Y vivir sabiendo que uno ha hecho lo mejor que puede para el Señor siempre va a causar satisfacción. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras que en los eventos de la vida, altos y bajos, planeados o fortuitos, accidentales, tú siempre estás guiando, tú estás allí. Ahora, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y reconocemos que Abraham es incluso nuestro Padre. Amén. Si somos de la fe de Jesús. Ayúdanos para creer, para aceptar. Por favor, Señor, añade vida a nuestros años, alegría, propósito, misión, para que podamos cumplir aún en medio de las dificultades que estamos viviendo, podamos cumplir lo que tú anhelas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.